Hola amigos, bienvenidos a su canal Electricidad e Ingeniería Paso a Paso. Continuando con nuestro tutorial de circuitos, hoy vamos a ver qué es un circuito mixto. ¿Por qué se denomina circuito mixto? Se dice que un circuito mixto son todos aquellos circuitos los cuales sus componentes se encuentran instalados o ubicados tanto en forma serie como en forma paralela, es decir, entre ellos se encuentran dentro del circuito en esta combinación. Por eso le llamamos circuito mixto. Podemos analizar en este circuito que tenemos tres focos, los cuales están dos de forma paralela y uno de forma en serie. Pero vamos a nuestro plano esquemático para que lo podamos ver de forma detallada. Y es aquí, amigos, donde tenemos resistencias en serie, o podríamos decir que tres en serie, pero de igual manera serían dos en paralela. Dado lo anterior, vamos a analizar cómo podemos operar y encontrar los cálculos matemáticos tanto de intensidad, resistencia como voltaje en este circuito. Lo primero que tenemos que hacer es operar la forma paralela. Para ello vamos a tomar las dos resistencias que tenemos en paralelo, tanto la resistencia 3, que equivale a 150 ohmios, como la resistencia 4, que equivale a 350 ohmios, y vamos a realizar los respectivos cálculos matemáticos. Para ello les dejaré en la descripción de este video cómo realizar los respectivos cálculos matemáticos en nuestro anterior video de circuitos en paralelo. Para ello entonces nos dice que la resistencia requerida, recordemos que la resistencia requerida es la sumatoria de estas dos resistencias, va a ser igual a R3 por R4 sobre R3 más R4. Realizando la operación matemática tenemos que la resistencia equivalente va a ser igual a 50 ohmios por 350 sobre 150 más 350. Esto va a ser igual a 52,5 sobre 500, donde la resistencia equivalente de las dos resistencias que tenemos en paralelo va a ser igual a 0,1 ohmio. Ya aquí pasamos a nuestro nuevo plano esquemático, nuestro nuevo circuito, que ya sería nuestro circuito en serie. Recordemos que aquí la resistencia 3 es la sumatoria de estas dos resistencias, tanto resistencia 4 como resistencia 3. Pero como ya tenemos una resistencia equivalente para poder operar, la cual se convierte en nuestro nuevo circuito, lo cual es circuito en serie. Para poder tener una resistencia equivalente, vamos a tener que sumar. La resistencia total va a ser igual a R1 más R2 más R3, es decir, sumar las tres resistencias que tenemos en el circuito. Realizamos la operación matemática y esto nos daría 301 ohmio, es decir, la resistencia equivalente de nuestro circuito va a ser de 301 ohmio con un voltaje de 10 voltios. Pero ahora vamos a conocer la intensidad que circula por este circuito. Para ello volveremos otra vez a nuestro video de la ley de Ohm, donde nos dice que la intensidad va a ser directamente proporcional al voltaje, pero indirectamente proporcional a la resistencia. Realizamos la operación y nos dice que la intensidad va a ser igual a 10 voltios, los 10 voltios iniciales de la carga, sobre la resistencia, la cual es de 301 ohmios. Operamos y vamos a tener una intensidad que pasa por el circuito de 0,3 amperios. Es decir, la intensidad total que pasa por este circuito es de 0,3 amperios. Ahora vamos a hallar el voltaje que pasa por cada una de las resistencias. Recordemos que el voltaje en una resistencia va a ser equivalente o igual al voltaje inicial, dado que se encuentra tanto en paralelo como en serie. Para ello volveremos otra vez a nuestra ley de Ohm, donde nos dice que el voltaje va a ser igual a la intensidad por la resistencia. Quiere decir que el voltaje que pasa por la resistencia 1 va a ser igual a la intensidad por la resistencia. Vamos a operar la primera resistencia, la cual vale 100 kilo ohmios. Para ello vamos a realizar la siguiente operación y decimos que el voltaje 1 va a ser igual a la intensidad por la resistencia, lo cual tendremos que el voltaje va a ser igual a 0,3 por 100 ohmios. Esto nos daría 3 voltios. Igual con la resistencia 2, la cual tendría un voltaje de 6 voltios,
la resistencia 3, la cual tendría un voltaje de 4,5 voltios, y la resistencia 4, que tendría un voltaje de 10,5 voltios. Ahora, conociendo ya el voltaje, vamos a conocer la intensidad que pasa por cada una de estas resistencias. Vamos a ello. Volvemos otra vez a nuestra ley de Ohm, lo cual nos dice que la intensidad va a ser directamente proporcional al voltaje, pero indirectamente proporcional a la resistencia. Para ello vamos a operar la primera resistencia, donde nos dice que va a ser igual, la intensidad va a ser igual a 10 voltios sobre 0,1 amperios. Seguimos con la segunda resistencia, la cual sería 0,5 amperios. La tercera, que nos daría un valor de 0,6 amperios. Y la cuarta, que nos daría un valor equivalente a 0,2 amperios. Muy bien amigos, esperamos que este video les haya gustado. Espero que nos dejen sus comentarios y suscríbanse. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.